Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a hacer una lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 1 y vamos a leer de los versículos del 9 hasta el 20. Ya vimos hace 8 días del 9 al 14 y hoy vamos a terminar del 15 al 20, pero vamos a hacer toda la lectura. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 20. La palabra del Señor dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna y Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, porque nos das este privilegio a tu iglesia de poder tener en nuestras manos este libro tan importante para nuestra vida. Oramos para que tú bendigas lo que estudiemos a nuestra vida y que nos pueda servir a nosotros, Señor, de un alimento para nuestra vida, y que nos dé esperanza en cuando tú vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, estamos en el libro de Apocalipsis, estamos iniciando el libro de Apocalipsis. Sí, este es un libro que tiene mucho simbolismo, es un libro que ha tenido muchas interpretaciones. Sin embargo, no podemos dejar de estudiarlo, ¿verdad? Porque es parte de la Escritura. Muchas personas, muchos hermanos en Cristo, de la mejor intención, prefieren no comentar nada o casi nada acerca del libro de Apocalipsis, porque, pues, por muchas situaciones, ¿verdad? Entre ellos hubo un hombre muy famoso hace más de 500 años que también escribió mucha teología, y él también hizo muchos comentarios de los diferentes libros de la Escritura, pero en el libro de Apocalipsis dijo él que prefería no omitir muchos comentarios, y este hombre es Juan Calvino. Entonces se entiende, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, nosotros, cuando no tenemos el conocimiento tan vasto, tan amplio como Juan Calvino, que prefirió él no introducirse al libro para no omitir, para no poner sus comentarios. Pero nosotros como cristianos, pues también tenemos que hacer lo posible por investigar qué es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Nos estamos llevando en nuestro material que tenemos para la interpretación del libro, obviamente la Biblia misma, claro que sí, pero estamos también viendo a 2 autores, uno que se llama Leon Morris y otro que se llama William Hendrickson. Entonces son 2 autores que estamos considerando para el estudio del libro de Apocalipsis. Bueno, hace 8 días estábamos nosotros viendo, ¿verdad?, las formas en cómo el Señor Jesús primeramente se revela, ¿verdad?, a Juan,
Jesús le presenta el mensaje de Dios directamente, y el mensaje, Jesús manda a un ángel para que el ángel sea quien le esté hablando a Juan. Entonces, el Señor se presenta de una forma majestuosa, de una manera sublime, con la única intención, esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender el libro de Apocalipsis. Se presenta de una manera impresionante, como el Todopoderoso, como el Alfa, la Omega, como el que en él hay soberanía sobre todas las cosas, porque recordemos que a quien le va a escribir Juan es a las iglesias que están en problemas, que están en diferentes persecuciones, en problemas, y la iglesia lo que necesita es fortaleza para su vida. Juan entonces escribe el libro de Apocalipsis dando fortaleza a la vida de las personas de la iglesia. Entonces estamos empezando el libro de Apocalipsis, no hemos avanzado mucho, casi nada, ¿verdad? Hablamos muy poquito de la introducción de todo el libro y ahora estamos ya en los saludos, ¿verdad? Y hace 8 días estábamos mencionando que el saludo que le hace, ¿verdad? El Señor Jesús hacia Juan, el saludo, la forma en cómo están hablando, ¿verdad? Juan se presenta a Cristo como el Todopoderoso. Juan presenta a Cristo, ¿verdad? Como el que está todo bajo el control de él, etcétera, etcétera. Vimos también hace 8 días, ¿verdad? Que Juan estaba en la isla, estaba en el Espíritu, en el día del Señor, ya lo explicamos todo eso. Que vio Juan, oyó una voz y volteó a ver la voz y vio que el Señor estaba en medio de las iglesias, ¿verdad? Para traducirlo, eso lo dice el versículo 20. Estaba el Señor Jesús vestido con una túnica sacerdotal, una túnica blanca, y esto, pues alude al capítulo 10 del libro de Daniel, escrito siglos antes, en donde también este hombre tuvo una visión semejante a la de Juan. Bueno, eso vimos hace 8 días, estamos haciendo un resumen muy breve y ¿se puede entender el libro de Apocalipsis? Sí, pues claro que sí, lo estamos tratando de entender, no haciendo muchas interpretaciones, ¿verdad? Dice un autor y él dice bien, un comentarista, perdón, dice un comentarista que lo mejor cuando estudiemos el libro de Apocalipsis es no buscar interpretación a cada una de las cosas que nos menciona Juan. Claro que muchas de ellas tienen su simbolismo, ¿verdad? Pero también es peligroso entrar en cada uno de los detalles, en cada una de las palabras, porque entonces desviaríamos tal vez la intención que tuvo Juan cuando escribió Apocalipsis. Repetimos cuál es la intención: dar fortaleza a una iglesia que está en problemas. Ese es el propósito del libro, creo que sí se entiende, ¿verdad? Es muy entendible. Bueno, ya una vez que Juan ve al Señor Jesús, dice, voy a leer donde nos quedamos hace 8 días, el último versículo fue el 14, dice que Juan vio su cabeza y sus cabellos que eran blancos como blanca lana, ¿verdad? Los cabellos del Señor, de Jesús, y el blanco pues aludiendo a la pureza de Cristo, ¿verdad? A la pureza que Él tiene. Y sus pies, estoy en el 14, sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Entonces esta característica, estoy repitiendo los 8 días ya y con eso termino para continuar con lo siguiente. Las características que describe Juan acerca de Jesús, lo ve vestido de blanco, con una túnica de sacerdote para interceder por el pueblo, sigue intercediendo el Señor, lo ve todo de blanco, simbolizando la pureza de nuestro Señor, y también ve los ojos, ¿verdad?, como llama de fuego, ¿verdad? Esto a lo que alude es hacia a la penetrante sabiduría que tiene Jesús, al total conocimiento que tiene el Señor de todas sus criaturas, de todo lo que ocurre, no solo en la iglesia, sino en toda la creación. A eso alude estas características de Jesús. Versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Creo que nos quedamos hasta el versículo 15 a 8 días, porque comentábamos, y lo vuelvo a comentar, ¿verdad?, que cuando dice Juan que los pies del Señor
perdón, eran semejantes al bronce bruñido. No que los pies del Señor sean de bronce, no, son como, o sea, son parecidos al bronce bruñido, para dar esta imagen de la permanencia y de la fuerza que tiene Jesús. La permanencia en las iglesias, más adelante lo va a decir en una de ellas, una de las iglesias, y la fuerza, ¿verdad? El bronce es fuerte, entonces eso alude al poder que tiene el Señor y a la estabilidad que tiene en su iglesia, es decir, no se irá el Señor de la iglesia, va a estar siempre en su iglesia. Y bueno, también dice, ¿verdad?, que su voz era como estruendo de muchas aguas, también aludiendo al poder de la palabra. Ya lo explicamos hace 8 días, ¿verdad? Con el poder de la palabra, el Señor Dios creó los cielos y la tierra. Con el poder de la palabra, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos a un hombre que ya tenía 3 días en la tumba. Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Y bueno, ya lo dice, ¿verdad? El versículo 20 da una interpretación y nos dice, ¿verdad?, qué son esas estrellas, quiénes son las estrellas, ¿verdad? Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, en su mano, dice el versículo 16, tenía en su diestra, en su mano, 7 estrellas. Es decir, el Señor tiene, está simbolizando que tiene no solamente a los líderes de las iglesias, porque eso es lo que simbolizan las estrellas, ¿verdad? De acuerdo al versículo 20, a los pastores o a los líderes. Dice, el misterio de las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, no un ángel celestial, sino se está refiriéndose a los líderes de las iglesias. Y los candeleros son las iglesias, pero el Señor Jesús, veamos cómo está el cuadro, o imaginémoslo, no en una pintura, en un cuadro. El Señor Jesús tiene en su diestra, en su mano derecha, a la iglesia. Obviamente están todos los miembros, líderes, todo, a toda la iglesia. Y la mano derecha, bueno, los brazos, ¿verdad?, lo que implica es fuerza, o a lo que alude es a la fuerza, al poder. Entonces, el poder de Jesús, el poder de Dios tiene el control de las iglesias. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Recordemos ahí en el libro de Juan, a ver si vamos a Juan, capítulo 17, no recuerdo, hermanos, pero es Mateo capítulo 17 parece, no estoy seguro, pero ahorita lo encontramos. 17, no 17 es no recuerdo, pero les voy a decir la cita, a ver si hermano Alejandro me ayuda, por ahí 17, cuando el Señor Jesús está hablando y les dice a la iglesia, ustedes son mis ovejas y las ovejas oyen mi voz. Y yo las tengo en mi mano y de mi mano nadie me las arrebatará. Es el versículo 28, pero no me acuerdo de qué capítulo de Juan. Es Juan, no recuerdo, pero bueno, se los debo. Pero el Señor Jesús dice esas palabras importantes. Dice, le está hablando en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, bueno, pues recordemos que es el mismo autor del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y el Señor Jesús en Juan les está hablando y dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas entran a esa redil y el pastor abre la puerta y las ovejas salen y el pastor conoce a las ovejas por su nombre y el pastor las tiene en su mano y nadie las arrebatará de su mano. Eso dice el Evangelio de Juan. Y aquí entonces en el versículo número 16 dice, ¿verdad?, que tenía en su diestra 7 estrellas, es decir, a toda la iglesia. Y qué interesante, ¿verdad?, cómo es que la seguridad que da Juan a la iglesia es para que no teman y estén conscientes de que toda la vida de la iglesia está en las manos del Señor. Y estando en las manos del Señor, pues no va a ocurrir absolutamente nada, ¿verdad? Tiene que estar
segura la iglesia. Y ese es el mensaje que da el apóstol Juan a la iglesia. Aún no empieza a escribirles, ¿verdad? Esta es la introducción. Este capítulo 1 es la introducción del capítulo 2 y 3, es decir, de lo que va a escribir Juan a las iglesias. Juan ya conoce cuál es la situación de las iglesias, sabe que tienen problemas, saben que tienen dificultades, que unos no quieren trabajar, unos están encerrados, así, por ejemplo, eso es muy, sí, es muy curioso, ¿verdad? Cómo es que hay iglesias como la de Sardis, que estaba en un lugar montañoso, rocoso, que era impenetrable, casi nadie podía llegar ahí, únicamente los que vivían en la ciudad. Sardis era una ciudad, Sardis, y ahí había una iglesia, y entonces estaban tan apartados de toda la sociedad, no querían juntarse con nadie porque ellos sentían que eran un núcleo aparte, eran los elegidos, etcétera, eran muy ricos, tenían una posición muy prominente dentro de la sociedad, la ciudad era muy próspera, pero les dice el Señor: ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pero también tienen muchas cosas buenas, ¿verdad? Todos ellos. Le escribe a la iglesia de Filadelfia, de Éfeso: tú, alabo por ti porque continúas en tu primer amor, sigues trabajando, etcétera, etcétera. Entonces Juan le está escribiendo a iglesias que tienen problemas, que tienen deficiencias como lo tienen todas las iglesias. Por eso es que el mensaje es no solamente a una época de la historia, sino a todas las épocas de la historia hasta que venga Jesús por segunda vez. Bueno, entonces estamos en el versículo 16. Tenía en su mano, en su diestra, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y bueno, esto indica, ¿verdad?, que de la boca del Señor, la palabra del Señor Jesús, emitirá un juicio final. El juicio le corresponde a Jesús. El Padre otorgó este derecho solamente al Hijo para que a través del Hijo Él lleve a cabo el juicio final. Así que la palabra de Cristo, todo el Evangelio, todo lo que Él ha hablado, eso es el juicio para las naciones, ¿verdad? Y así como el Evangelio, las personas lo escuchan y se arrepienten de los pecados y se acercan al Señor, asimismo también el mismo Evangelio, cuando las personas lo escuchan, llegan a aborrecer tanto el Evangelio, aborrecen a Dios, aborrecen a la iglesia, que terminan no queriendo saber absolutamente nada de ella, de la iglesia. Así que el Evangelio para unos es salvación, para otros es perdición. No porque el Señor lo haya decretado así. Todos realmente merecíamos la perdición. Todos merecíamos el infierno, absolutamente todos. Todos los seres humanos, todos los que nacimos, todos merecíamos el infierno. Pero solo por la misericordia del Señor, Él ha decretado que solamente algunos obtengan esa salvación. Cuando escuchen el Evangelio, tengan la salvación. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dice, estamos en el versículo 16, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y bueno, imaginemos, ¿verdad?, cómo es que Juan tiene este privilegio de ver a Jesús de esta manera, de una forma glorificado. Y Juan realmente fue un hombre que fue muy afortunado, ya que él pudo también observar en el monte de la transfiguración unos años atrás, cuando el Señor estaba con él, con Juan, con Pedro y con Andrés y con los 3 nada más, ¿verdad? Con Pedro, Andrés y Juan. No recuerdo si también Santiago, pero bueno. Juan estaba allí en el monte de la transfiguración. Y el Señor entonces subieron a orar al monte, y de pronto el Señor comienza a tener una manifestación, ¿verdad? Su rostro, su cuerpo comienza a transfigurarse de una manera muy santa, y el rostro de Jesús ahora entonces aparece pues resplandeciente. Esto no voy a dar la cita porque luego me equivoco, pero está en el Evangelio de Mateo. Ustedes conocen también la cita, conocen la historia.
Y Juan entonces observa, ¿verdad?, a Jesús cómo es que él tiene una transfiguración en el monte. Ahora, años después, él se encuentra nuevamente con Jesús. Jesús obviamente ya murió como un ser humano, resucitó 40 días, ascendió a los cielos y ya pasaron bastantes años, quizá como, no sé, 60 años quizá de la muerte de Jesús, de cuando Juan está escribiendo, 60, 70 años aproximadamente, y Juan vuelve a ver a su maestro de una forma muy distinta, pero esta característica, ¿verdad?, que presenta Jesús del rostro resplandeciente, pues nos hace ver a la santidad que tiene el Señor. La santidad que tuvo en el monte de la transfiguración, la santidad que presenta aquí ante Juan, y también este relato nos hace recordar otro que se encuentra en el libro de Éxodo, tampoco voy a dar el número de capítulo porque fallo, pero en el libro de Éxodo también, cuando Moisés sube por las tablas de la ley, sube por los 10 mandamientos al monte Sinaí, sube y cuando baja, él está un tiempo en el monte, y cuando baja ya con las tablas, dice la escritura en el libro de Éxodo que Moisés baja con el rostro resplandeciente, ¿verdad? Como si fuera un sol. Tanto que las personas no podían resistir este resplandor que tenía Moisés. Su pelo se había también ya emblanquecido, ¿verdad?, simbolizando la pureza. Él venía de la presencia del Señor, de tener una experiencia sumamente importante, interesante, Moisés. Cuando baja, las personas no pueden soportar ese resplandor. Él tiene que cubrirse con un velo para que las personas no vean el resplandor, no les pueda lastimar. Entonces, estos rasgos, ¿verdad?, que aparecen tanto en Éxodo, tanto en Mateo y en Apocalipsis, acerca de un rostro resplandeciente, pues alude a la santidad que el Señor solamente da. En el caso de Moisés fue un hombre muy especial, pero en el caso de Jesús, pues Él es Dios. Así que miramos, ¿verdad?, cómo es que Juan les presenta en el versículo 16 a Dios, ¿verdad?, a Jesús, teniendo el control en su mano de la iglesia, teniendo el juicio, simbolizado en una espada de doble filo. ¿Y quién va a hacer el juicio y quién tiene el control? Pues Dios, aquel que resplandece en su santidad, aquel que se ve la santidad en el rostro. Eso es lo que nos dice el versículo 16. ¿Por qué nos dice esto el versículo 16? Lo volvemos a repetir, lo vamos a repetir muchas veces, acostúmbrense a esto que voy a decir ahorita. ¿Por qué dice esto Juan? Para dar fortaleza a la iglesia, para que en la persecución, en los problemas que tiene la iglesia, los hermanos de la iglesia vean, el versículo 16, que el Señor en su mano tiene el control de ellos mismos. Estoy repitiendo para que entendamos, ¿verdad?, que de la boca sale un juicio, el juicio del Señor, y que quien hace el juicio es un santo porque el rostro está resplandeciente. Es así pues no puedo decir sencillo el libro, ¿verdad?, pero este es el mensaje que da Juan. De esto trata Apocalipsis, pues. No encontremos no tratemos de encontrar cosas que sí sobrenaturales o cosas que estamos deseando encontrar en Apocalipsis para satisfacer nuestra curiosidad. No, por ejemplo, en las bodas del Cordero, el capítulo 22. Quizá cuando no leemos nada del libro de Apocalipsis podemos imaginar, las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Pues con nosotros, ¿verdad?, con la iglesia. El Cordero es Jesús, se casa con la iglesia es su novia ahorita. Bueno, va a haber un casamiento, de acuerdo a Apocalipsis 22, va a haber una boda, ¿verdad?, entre Cristo y la iglesia. Entonces, si no leemos Apocalipsis, si no lo hemos leído nunca, o más o menos le hemos dado una ojeada, podemos pensar y esperar, híjole, cuando lleguemos al capítulo 22, seguramente vamos ahí a ver cómo va a haber una mesa grandota, ahí van a estar todos los fieles sentados, un discurso, himnos al Señor, etcétera. Pero no es nada de eso. Las bodas del Cordero en el capítulo 22 solamente nos describe una matanza de todos los reyes, príncipes, generales de ejércitos que estuvieron en contra de la iglesia, y que ahora el Señor con su espada de doble filo ha traído un juicio y los ha aniquilado. Y todas las aves de rapiña bajan a comer sus cuerpos. Esas son las bodas del Cordero. Vamos a estudiarlo cuando lleguemos al capítulo 22, ¿verdad? Entonces, no esperemos encontrar en Apocalipsis
algo que satisfaga nuestra curiosidad. Porque bueno, no es malo ser curioso, no, pero no, vamos a centrarnos, ¿no?, en lo que es Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Un libro de esperanza para una iglesia que está en problemas, punto. Ese es el propósito. De una forma muy sencilla lo estoy diciendo, muy resumida, muy somera, pero de eso habla Apocalipsis. Porque a veces decimos, no entendemos, ¿de qué trata Apocalipsis? Pues vamos a leerlo, estamos versículo por versículo, aunque nos tardemos lo que nos tardemos. A lo mejor muchos no lo terminamos de estudiar, a lo mejor llegamos al capítulo 2, al capítulo 5, no lo sabemos, pero a lo mejor sí acabamos los 22 capítulos, no lo sabemos, pero vamos a empezar a estudiarlo versículo por versículo. Ya llevamos 3 semanas y vamos apenas en el versículo 16, no importa, o sea, no hay prisa. Lo que importa es que entendamos de qué trata el libro de Apocalipsis. Versículo 17. Dice que cuando Juan lo vio, cuando vio esta figura que ya describimos en el versículo 16, se impresionó tanto el apóstol Juan que cayó como muerto a los pies del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pues obviamente, ¿verdad? ¿Quién no va a reaccionar de esa manera teniendo esta impresión tan imponente, ¿no?, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y Él puso su diestra sobre mí. Otra vez, la diestra implica poder, el poder del Señor. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, nuevamente el versículo 17 vuelve a reafirmar, no temas. No tema usted, iglesia, porque dice el Señor que Él es el primero y el último. Es decir, cuando dice que Él es el primero y el último, es que no hay nada ni nadie que esté antes ni después, que Él es lo único. El Señor es lo único. Y si lo único, el más poderoso, el único fuerte que hay, tiene el control de nuestra vida, de nuestra iglesia, la iglesia no debe temer. La iglesia de todos los tiempos, no solamente a la que le escribió Juan, de todos los tiempos. Y también esas palabras, ¿verdad? Imaginemos la escena. Juan voltea, ve al Señor como ya lo vio y cae como si estuviera muerto. No se murió ni se desmayó, o tal vez se desmayó, no lo sabemos, pero se cayó, se impresionó. Y entonces la mano del Señor, cuando lo toca, posiblemente, aquí yo estoy imaginando, posiblemente Juan recuerda, ¿verdad?, cuando el Señor, cuando estaba en su ministerio y caminaban con Él, en el momento de la tormenta ahí en la laguna, una laguna. Estaban en la laguna y la barca empezó a moverse porque caían rayos y todo, y la barca estaba a punto ya de hundirse. Hasta hay un canto, ¿verdad? Hasta hay un himno que dice que no... el Señor está durmiendo, ¿no? Y mira que perecemos, Señor, y tú no te levantas, y todo lo que dice el himno, ¿verdad? Entonces, temerosos ellos están porque están a punto de ahogarse, y los judíos, todos los judíos, le tenían un tremendo temor al mar. Pero pavor le tienen al mar, pavor. Y entonces el Señor se levanta y les dice, no teman. Igual no doy el texto porque me equivoco, pero bueno, ustedes saben la historia. Y el Señor les toca con su mano a cada uno de ellos y les dice, no teman, yo soy con ustedes. Y en muchos momentos, ¿verdad?, de la historia, cuando el Señor resucita entre los muertos y llega a ver a los apóstoles que están escondidos de miedo, tienen miedo, están escondidos en un aposento, en el aposento alto, están escondidos en un aposento, no quieren salir porque los romanos los están persiguiendo, los están buscando para asesinarlos. Han pasado 3 días de que Jesús fue crucificado, pero Él ya resucitó. Y entonces llega hacia la habitación donde están y dice el Evangelio que el Señor entra al cuarto, ¿verdad?, sin abrir la puerta, sin absolutamente nada, porque era un espíritu, pero también era un ser tangible, ya que Tomás lo pudo tocar. Y entró hacia ellos y les dijo, no teman, porque yo les traigo paz. Y aquí otra vez, estas palabras que Juan escucha del maestro y le dice, no temas, posiblemente a él lo remitieron a los recuerdos de cuando su maestro estaba con él
todos los días, y no les faltaba absolutamente nada, y confiaban en Él porque el Señor los acompañaba en cada momento. Entonces, Juan está experimentando el poder, la tranquilidad, la paz que otorga el Señor Jesús. Ya lo experimentó años atrás cuando era su discípulo y caminaba con el Señor. Sigue siendo su discípulo, pero ya no está con el Señor físicamente. Y vuelve a ser ministrado por el Señor Jesús. El apóstol Juan le dice: no temas. Y esas palabras de no temas, el apóstol Juan se las transmite a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia, y también la transmite a nosotros en todos los tiempos. Y le dice la razón por la cual no debe temer, ya lo dijimos, porque yo soy el primero y el último. Y esas palabras implican soberanía total sobre la vida de la iglesia. Versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, o sea, le está diciendo quién es, ¿verdad? No temas, yo soy el primero y el último, y soy el que vivo y el que estuve muerto. O sea, estuvo muerto en la cruz, claro que sí, ¿verdad? Murió por todos nosotros. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el poder de Jesús, el control que tiene la iglesia está sobre alguien que es eterno. El control de nuestra vida, hermanos, el control de nuestra vida sí está en manos de alguien que es eterno. El hombre es temporal. No confía en el hombre. O sea, no confía en el hombre en este sentido, ¿verdad? Que solamente la confianza es depositada en Dios solamente, que Él es el primero. El hombre es temporal, Dios no. Dios es eterno, el primero y el último. Estamos en el versículo 18. Y el que vivo y el que estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto también, ¿verdad?, nos remite al Evangelio de Mateo. Ahí creo que es el 16, pero bueno, donde el Señor Jesús le habla, ¿verdad?, a los discípulos. Está el Señor Jesús con todos los discípulos, con los 12, y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y la iglesia y los apóstoles le dicen: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. Y el Señor les pregunta: bueno, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos responden en voz de Pedro, pero no que Pedro haya sido el único que pensó así, no. Pedro respondía porque él tenía el liderato y él respondía en voz de todos. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo que está en ti, Pedro. Y en ti, Pedro, edifico esta iglesia. O sea, no en Pedro, sino en los apóstoles, ¿verdad? En ti, Pedro, edifico esta iglesia y te entrego las llaves, le dice el Señor, porque ese es el punto al que queremos llegar. Y te entrego las llaves del Hades. Y tú, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. Entonces, las llaves, ¿verdad? Dice que el Señor tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el control absolutamente de todo. Tiene la autoridad, ¿verdad? La llave, lo que simboliza una llave es el control, ¿verdad? Simboliza autoridad. Y entonces le dice en el versículo 19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esas. Es decir, aquí en el versículo 19 le está diciendo el Señor que escriba todo el libro de Apocalipsis, obviamente, ¿verdad? Le está diciendo: escribe las cosas que has visto, la forma en cómo me estoy presentando a ti, la forma en cómo me estoy revelando a ti, y las que son, o sea, las que están ocurriendo y las que van a ocurrir. O sea, el Apocalipsis habla del pasado, habla del presente cuando Juan está viviendo, pero también habla del futuro. Eso también es importante para que entendamos el libro de Apocalipsis. Nuevamente, el libro de Apocalipsis tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Esas tres cosas están implícitas en el libro de Apocalipsis. Bueno, versículo 20, que es el último, ahí vamos a terminar. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso ya lo dijimos. Entonces es importante solamente por recordar, hermanos, que el control, el futuro, el destino, la paz, la tranquilidad está en manos del Señor. Él tiene todo el control de la iglesia. Claro, es importante que nosotros como cristianos, como congregantes, pues estemos confiando en su palabra sobre todo, ¿verdad? Y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él siempre que nos esté dirigiendo nuestra vida para poder estar
primeramente, tranquilos, en paz, si es que tenemos problemas. Todas las iglesias tienen problemas, hermanos, todas las iglesias, todas. No ha habido una sola iglesia en toda la historia de la iglesia que no haya tenido problemas. Todas tenemos problemas, todas. Y si alguien se va de aquí, ¿no?, o de otra iglesia porque tiene problemas y congrega en otra, también va a encontrar problemas diferentes, pero también problemas. Bueno, esos problemas están en manos del Señor. Lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Cualquier tipo de problema que estemos presentando, cualquier situación difícil que estemos atravesando, lo que sea, para no poner ejemplos, la que sea, está en manos de Dios, está en manos del Señor, y Él se presenta como el primero, como el último, como el alfa, el omega, el todopoderoso. En Él confiemos solamente para que todo lo que estemos haciendo nosotros pues sea de acuerdo a la voluntad del Señor, y que nuestra vida esté siempre dependiendo de la fuerza y del control que tiene Dios para nosotros. Este texto, ¿no lo encontraste, hermano? Ahí se los debemos el texto. Creo que si de él, luego lo buscamos. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, por favor, para terminar este tiempo. Y continuamos de 8 días ya con el capítulo número 2. El capítulo 2 ya empiezan los mensajes a las iglesias. El capítulo 2 y 3 son los mensajes en las iglesias, en donde vamos a ver, bueno, un minutito nada más para adelantar un poquito de lo que vamos a ver. Ya terminamos de ver en todo el capítulo 1 la introducción de todo el libro, y también vimos acerca del saludo que da el Señor, que se convierte en una doxología o en un himno para Cristo, ¿verdad? Se ve la exaltación de Cristo, y eso es importantísimo, porque antes de que empiece con todos los problemas que tiene la iglesia, primero Juan les quiere presentar que tenemos a un Dios todopoderoso. Bueno, ya en el capítulo 2 y 3 nos habla de las debilidades y fortalezas de las iglesias, de lo que ellos presentan. Y como tienen más problemas que pues cosas buenas, por así llamarlo, como tienen muchos problemas, entonces en el capítulo 4 y el capítulo 5, Juan les presenta al Cordero, les va a hablar que en el cielo hay una adoración, en el capítulo 4, y en el capítulo 5 va a presentar a quién es esa adoración, que es al Cordero. Y es importante estos capítulos porque lo está previniendo. Capítulo 1, Dios Todopoderoso. Capítulo 2, 3, hay problemas en las iglesias. Capítulo 4 y 5, hay solución. ¿Quién? El Todopoderoso, el Cordero. Y así nos vamos a ir todos los capítulos, ¿verdad? Es fácil de entender este Apocalipsis en cuanto a su contenido, en cuanto al orden establecido. Los simbolismos, eso es lo gran difícil. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que estemos hablando lo que la Biblia enseña. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Oramos a ti para que nos ayudes siempre en cada momento, y no permita, Señor, que la curiosidad, Señor, o solamente el deseo de aprender más esté en nuestras mentes sin ninguna intención. Ayúdanos a que lo que leamos en la Escritura siempre nos pueda servir en nuestra vida, Señor, sobre todo cuando pasamos situaciones difíciles. Sabemos que el libro de Apocalipsis es siempre un aliciente, es una esperanza para nosotros, porque confiamos en el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque hay este libro en nuestras manos y lo podemos leer de una forma tranquila, estudiándolo, Señor, y que tú nos des siempre las herramientas necesarias para poder comprender tu palabra de la mejor forma. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.